No soy recreacionista, listo. Pero en realidad, mientras más simple, más sencillo, más cotidiano sea, es mucho mejor. Val, piensa muy bien qué quieres transmitir. No es simplemente, ay, yo escribo poesía por escribir, no, es un oficio, entonces uno de verdad tiene que ser riguroso y no nace porque nace. Creo que no es el resultado el que va a demarcar lo que sos. Hola gente, bienvenidos a este séptimo episodio de Creativos Podcast. Vamos a comenzar. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Eso no es poesía, me dijo. Y entonces lo entendí. Poesía no es solo Neruda, Dickinson o Rubén Darío. Poesía no es solo rimas y palabras rebuscadas dando mil vueltas para decir diferente lo mismo. Eso no es poesía. Descubrí con sorpresa mientras desayunaba un pan y escuchaba Suspense de Petit Felas. Cada verso resonaba en mi cabeza. El afán de tantos por tantos asuntos, los qué carajos hago aquí y por qué hasta ahora pregunto. Camas haciendo de hospitales y aeropuertos, pechos desiertos, toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. Claro, eso es. Lo descubrí mientras escuchaba la banda que conocí justo por ella. Poesía es la finca, los recuerdos de infancia, son los amores no correspondidos y las batallas cotidianas, los amigos que se fueron y las causas perdidas, las protestas y el clamor del pueblo. Es todo aquello que embellece la vida. Me decía Cristian Mallea, un gran profesor. Entonces, ¿qué es la poesía? Poesía es lo que a todos nos quema el pecho y morimos por expresar. El cómo expresarlo es lo que nos hace creativos. Al menos eso es para mí. No sé qué sea para mi invitada, Valeria, diseñadora de experiencias para la Universidad de los Niños de AFIT, poeta, politóloga y amiga de toda una vida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Samu. Muy bien. Feliz de estar aquí contigo y conversar como buenos amigos. Como buenos amigos, sí, resaltamos bueno. eso. Hace 10 años nos conocemos ya. 10 años. Nos conocemos mejor que a cualquiera. Hemos crecido juntos. Hemos crecido juntos. Cuéntanos cómo es eso de diseñar experiencias. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad que dicen que eres recreacionista? No soy recreacionista, listo. Bueno, yo estudié ciencias políticas y de ahí me fui buscando como una ruta que sería la educación o los procesos pedagógicos. Okay. Y ahí fue que llego a la Universidad de los Niños de AFIT, que es un programa que acerca el conocimiento y las diferentes ciencias a niños, niñas, adolescentes y comunidades, todo el territorio nacional. Entonces, una diseñadora de experiencias se encarga de todo lo metodológico y de diseñar las actividades, el cómo, justamente vamos a dar un tema, cómo trabajar con investigadores, con expertos, y la forma en la que vamos diseñando como esa hoja de ruta para que el conocimiento sea aprensible y divertido y asombroso para estos públicos. Entonces, no soy recreacionista, aunque trabaje con niños, niñas y adolescentes, y aunque una de nuestras bases metodológicas sea el juego, es que creemos que el juego es una herramienta lúdica de aprendizaje, que es muy distinto. Mis amigos me molestan que soy recreacionista, pues sí sé muchos juegos, sí uso los juegos para mis partes, para otras cosas, pero en síntesis no soy recreacionista, soy diseñadora de experiencias de aprendizaje. Diseñadora de experiencias de aprendizaje. No, es que está brutal. Después yo obviamente por molestar, sí. Pero la verdad es que trabajar con niños es complejo y mucha gente no valora eso y no valora que hay un cómo detrás, que es precisamente lo importante, porque es muy distinto vos cómo le hablas a un niño y cómo le llega un conocimiento a un niño a cómo le llega a un adulto. ¿Qué es lo primero que vos pensás cuando vas a diseñar una experiencia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cómo es ese proceso? Samuel, mira que incluso se une mucho con lo creativo, porque tú tienes que saber a qué público le estás hablando. Entonces no es lo mismo yo diseñar para un adulto que para un niño, como vos decías. Entonces pienso mucho en el grupo etario, es decir, la edad, la caracterización, qué quiere o qué busco, cuál es el objetivo del taller. Entonces siempre pienso eso, y también es muy de cara incluso a pensar en los espacios, en lo logístico, como un investigador que es una persona que se ve por allá arriba, en realidad los vamos a poner par con par, horizontal, y que conversen de forma como muy de un intercambio de saberes genuino con estos participantes. Entonces sí es muy retador, pero pues yo me he dado cuenta que al final esa es la gran misión o tarea que nosotros tenemos y que se logra pues de forma muy bella. Es como, ay, el niño dice, ay, aprendí algo que no sabía. O nosotros somos un programa que se hace preguntas genuinas de por qué la luna nos persigue, por qué la tierra tiembla, por qué existen los colores, por ejemplo, y por qué estos son de gamas distintas. Entonces mira que cada vez vamos haciendo en lo cotidiano pues todo un mundo muy inmersivo para ellos. Entonces siempre tenemos que tener eso como en cuenta. Ah, qué nota, pero qué bacano es. O sea, creí que eran temas como un poco más
no sé, más enfocados a la política, más serios, más acartonados, o es como varía, hay como un temario que te dan y ya vos vas trabajando aparte de eso? ¿Cómo es ese tema? Pues digamos, son temas difíciles porque es rigurosidad científica y académica. Nosotros somos un programa de ciencia, tecnología e innovación, pero justamente si respondemos porque la gente nos manda y nos dice qué hacer, o hemos visto módulos de memoria histórica, construcción de paz, que son temas pues que a mí me apasionan, pero también hemos visto temas desde energías renovables, videojuegos, narrativas transmedia. Entonces es un mundo súper amplio de muchas cosas, y yo sí tengo como unas libertades o una soberanía de elegir qué temarios dar, también como cuáles son esas demandas que actualmente en la ciudad estamos teniendo o a nivel de país. Entonces como que sí es súper variopinto todo lo que nosotros hacemos, pero es de cara al conocimiento y las ciencias. Pero qué nota, muy bacano eso, y muy chévere, pues precisamente eso, como de diferentes saberes y de cómo abordarlos y cómo llegar desde por qué el cielo es azul, de por qué nos persigue la luna, de los colores, cómo percibimos el mundo que nos rodea y cómo acercárselo a un niño de una manera pues como más práctica y didáctica y lúdica, pero partiendo desde la ciencia, partiendo desde ciertas gente más experta en eso. Total. Qué nota, muy chévere, muy bacana la verdad, pues realmente nunca habíamos tenido la oportunidad apenas estás conociendo de preguntar, apenas estoy conociéndolo, realmente sí, y me pasa mucho de que pues hay gente que sienta acá, y cada vez que hablo con la gente descubro como muchas otras capas, o descubro muchas cosas más, y pues precisamente eso es lo que permite el podcast. Claro. ¿Y cómo haces como para balancear todo este tema de la experiencia de creadora de experiencias, la Universidad de los Niños, con tu carrera como politóloga? Pues yo siento que hay un gran balance, porque mucha gente creería que estudiar ciencias políticas es dedicarse a la política, pero también existe lo político, ¿cierto? Las otras esferas, de reconocernos como animales sociales y políticos todo el tiempo. Entonces tiene mucho que ver, porque en la carrera yo sentía que eran como dos grandes premisas, y es como tener un análisis y un pensamiento crítico muy agudo, y también como esas habilidades para analizar el contexto del mundo. Entonces yo tengo todas esas, voy a decir, como habilidades o destrezas, y las pongo en pro de este diseño con los adolescentes o con los niños o con maestros o con quien sea, y al final es el contexto y el territorio lo que nos habla y me permite a mí justamente seguir muy de cara a lo que yo hago. Y como te contaba ahorita, pues obviamente la ciencia política está ahí muy marcada por mi forma incluso de dar los talleres, es muy experiencial, es mucho de la discusión, del debate, de aceptar el conflicto, pero de una buena resolución de los conflictos. Entonces eso ahí nunca se ha desligado. Antes siento que soy como toda la politóloga que quería ser, aquí está. Pero qué bacano eso. Es decir, te da más la forma y no el fondo. Te da más el cómo me acerco y cómo logro llegarle a esas personas, y no como el tema puntual. Exacto. Sino que te permite, como es una herramienta más que te permite eso. Sí, pues incluso lo que te decía, también hemos dado temas con los que yo trabajé: construcción de paz, políticas públicas, derechos humanos. Pero ese no es solo el core, es mucho más amplio. Entonces siento que tengo como una visión incluso que permite como tomar todo eso en las manos con esas herramientas y recursos y ponerlo a disposición de los otros. No, pero súper bacano. ¿Y cómo lograr acercar esos temas tan complejos a los niños? Porque, por ejemplo, uno sí ve como para un niño puede ser pues como la violencia y el arraigo a la tierra, y que de pronto lo desplacen, cómo puede llegarle bastante. Y cómo lo puede escribir en sus palabras, pero cómo explicar todo lo que hay detrás, cómo llegar con eso. Qué difícil. Pues creo que hay unos temas más álgidos que otros, y más cuando a vos te trastoca pues a nivel personal, pero el cómo llegar, Samu, parte mucho es de generar lazos de confianza. Creo que también en eso me he dedicado mucho, es cómo cuido y cómo me cuidan. Entonces, no sé, hay unas premisas en nuestros talleres de aprendizaje que es como que yo te nombro como te nombro, no te digo niño, niña, no, Samuel, Valeria, ¿cierto? Y nos miramos como con todo el respeto, con toda la horizontalidad, como te decía. Y también partimos incluso de procesos que sean muy genuinos, y otra vez quiero como anclarlo a lo creativo, porque al final hay como un momento del taller donde ellos se pueden expresar de muchas formas. Entonces hemos hecho, no sé, fanzines, manifiestos, obras de teatro, poemas con cadáveres exquisitos, dibujos. Entonces, como todo lo que a ellos los moviliza a partir del arte también lo pueden manifestar en un taller, y es lo que ellos desean. Entonces mira que está toda esa cuota de libertad y de decisión creativa en ellos. Y otra forma de acercarlos
es que sea como muy cotidiano. Creo que la gente tiene una premisa que el conocimiento está por allá, sí, o que es muy elitista, o que hay que ser un intelectual. Pasa lo mismo con la poesía, pero en realidad, mientras más simple, más sencillo, más cotidiano sea, es mucho mejor para todos y para todas, incluso para mi experiencia vital. Entonces así es como lo hacemos, o como lo hago yo. Bueno, no, eso está súper bacano, la verdad me parece muy chévere, me parece muy bonito que sea ese el momento de decírtelo. Y bueno, ya que tocas el tema de la poesía y el tema de hacer esto más coloquial o más cotidiano, porque también tu poesía es algo muy coloquial, ¿cómo llega la poesía a ti? ¿Cómo llega? ¿Ha estado siempre ahí? ¿Cómo descubres la poesía? ¿Cómo dices, ve, soy buena para esto y lo quiero hacer? Pues digamos que ya siempre ha estado, pues no decir, ay, desde que estaba en la barriga de mamá, eso es mierda, pero sí ha sido como desde que estaba en el colegio, fue con grandes profesores. Yo honro mucho como a mis ancestros y a mis maestros, y fue como que conocí a varios profesores de sociales, de español, me metí a un curso de poesía y de escrituras creativas, y yo dije, wow, el mundo es maravilloso a partir de la poesía, o sea, y hasta me alegra genuinamente, y es como... es otras formas, digo mucho este término de apalabrar lo que conmueve, lo que duele, lo que acontece. Entonces yo elijo las palabras para decir algo. Entonces puedo contar la ternura o el dolor, pero a partir de palabras, que es esta dicha. Entonces empieza ahí como a generarse desde el colegio, no sé, por ahí unos 12 años, pero fue el primer acercamiento. Y ya cuando empiezo a escribir es como en el primer año de universidad, es decir, como a los 18 años más o menos. Y dije, bueno, esta es una forma en la que me puedo expresar, en la que me sale como de forma muy genuina y en la que quiero vivir el arte, porque digamos, yo no soy buena para dibujar, soy mala para cantar, estuve en un coro de gospel y perverso, o sea, coro de gospel terrible, o sea, yo cantaba terrible. Pero gospel son los que aleluya, aleluya. No, pero puede ser como esa música como cristiana, pero no lo es, pero como de a ver, contame eso, ¿cómo fue el coro de gospel? Sí, qué pena interrumpir, pero ese te ya me cuenta el coro de gospel. Pero el punto era como que yo estaba intentando encontrar cuáles eran las artes que me gustan y en las que era buena, aunque uno también puede desarrollar ser bueno, ¿cierto? Tú no naciste sabiendo hacer lo que haces, ni yo, pero ahí viene todo un tema que también me gustaría hablar con vos, y es la rigurosidad y la constancia. Pero entonces, bueno, estuve en un coro de gospel, no funcionó, y luego dije, ve, quizás esta sí es mi camino será escribir poesía, y ahí empecé. Y digamos como que la forma en la que me di cuenta que me gustaba y que quizás uno es bueno, porque también está bien que el otro te diga, ah, sos malo y tenés que mejorar, y antes de eso te reta más, fue por ahí hace 4 añitos donde dije, ve, quiero hacer esto de un oficio. Pues mi sueño es sacar este año o el otro año un libro. Este año estuve invitada al Festival Internacional de Poesía de Medellín, que fue mi sueño hecho realidad. Entonces... bueno, yo dije como que sí se puede vivir de esto, y es lo que a mí me conmueve, o sea, como que yo termino un poema y yo, ay, sí, qué bien, o bueno, vos me conoces, yo soy muy sensible, sí. Entonces también dije como que esa es la forma en la que mi espíritu puede ser completamente auténtico. Okay. Entonces ahí fue que descubrí la poesía, y espero que esto me dure para toda la vida, o sea, yo me veo haciendo eso siempre. Quizás no sea siempre diseñar experiencias, quizás no solo sea politólogo, porque uno no es solo su carrera, pero sí me voy escribiendo poesía toda la vida, o sea, eso sí es certeza. Es que yo creo que ahí tocan un punto fundamental, que es precisamente cómo el arte, sin importar lo que sea, nos permite como desnudar el alma, plasmar a través de eso, sea un dibujo, sean palabras, sean trazos, sea lo que sea, plasmar lo que nosotros somos y cómo necesitamos previamente como sacar eso que tenemos dentro. Y ahí también hay un tema fundamental que tú mencionas, y es el tema del talento. Creo que el talento es algo supremamente dañino. En un sentido, porque para la sociedad el tener talento, el virtuosismo es, usted es virtuoso, ya, relájese y ya. Y yo digo que tarde o temprano la disciplina supera el talento, que el vos trabajar día a día, el vos tener constancia, el vos empeñarte en ser bueno en eso, porque lo que tú dices, uno no nace siendo bueno, uno nace con ciertas habilidades, con cierta afinidad, diría yo. Sí. Pero ya eso, el que uno lo vaya desarrollando va muy en uno, y va en que te apasione y en que te guste.
porque puede que hayan cosas que uno diga, ve, yo quiero hacer esto, pero no, me cuesta mucho, sufro mucho el proceso. Sí. Una invitada que tenía acá decía, hay que tolerar el proceso. Sí. La única manera de vos tener éxito en algo es tolerar el proceso. De acuerdo. ¿Cómo tolerar el proceso? Haciendo algo que te guste. Porque a vos no te importa si la gente va a leer tu poesía, si va a gustar, si va a tener éxito, si vas a vender. Vos lo querés hacer porque es lo que te gusta. Sí. Bueno, muchos temas. Pero pues uno sí abanderar el proceso en todo. Pues, en ser gentil con los procesos vida. también. Sí, yo te decía mucho eso, como ser gentil tremendo. Con una misma, con uno mismo y es... Uno mismo. Sí, como que uno se tira muy duro, mero boicot y es como, pero el proceso va a ser lo que a mí me va a generar que vos seas bueno en algo. El proceso te tiene o me tiene a los dos aquí sentados y luego dónde estaremos, ¿cierto? Si no fuera por proceso, eso no es milagroso. O sea, no es como que hay la musa de la poesía o el don de dibujar. Y ahí entras con algo que descubrí justamente este año y es la rigurosidad y el estudio y la constancia. Digamos que yo escribía muy esporádicamente, como, sí, este poema, pero no lo analizaba. Y este año con una gran amiga, Matilda, mi editora, me alegra mucho llamarla así. Matilda, la que mueve cosas con la mente. No, esa es Matilda. Si es Matilda, pero no es eso. ¿Cómo lo dices vos? Bueno, esto lo hacía hace 10 años. Saludos para Matilda. Con Mati pasó algo muy hermoso y es que este año yo dije me voy a lanzar al Festival de Poesía, la convocatoria que lanzaron, y me voy a lanzar otra convocatoria para sacar el primer libro. Okay. Y nos dedicamos por ahí 5 horas a la semana siempre a estudiar okay. Verso por verso, estrofa por estrofa, y ella me pregunta, ¿qué quieres decir aquí? ¿Por qué esta palabra y por qué no otra? Okay. Separa el verso, versos largos o versos cortos. O sea, te pega una justificación detrás de cada cosa. Sí, como un análisis así de zoom, de rigurosidad, minucioso. Que yo decía, parce, estudiar esto es deleitante. Y yo pensaba, ¿por qué pongo esta palabra y no otra? Lo que te decía es que yo puedo decir ternura, puedo decir misterio, y cada cosa tiene un porqué en la poesía, ¿cierto? Entonces yo decía, listo. O yo quiero contar, bueno, mi poesía suele ser mucho, como vos decías, como de dolor, nostalgia, despedidas. Entonces es muy certero porque cuando estudiaba con Mati era, piensa muy bien qué quieres transmitir. No es simplemente, yo escribo poesía por escribir, no, es un oficio, entonces uno de verdad tiene que ser riguroso y no nace porque nace. Y no creo que todo el mundo que se autonombre, o a mí también yo todavía no me nombro poeta porque me cuesta mucho, porque estoy aprendiendo en ese proceso. Claro. Entonces creo que ahí sí esto de que la disciplina supera el talento, yo lo matizaría y haría como un justo medio. Creo que sí debe haber una cuota muy importante de talento, pero que al final lo que te va a mantener en el tiempo sí es la dedicación, o sea, sí es la disciplina. Entonces ahí creo como que se dan la manito y se hermanan entre sí de, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Y pues para mí ha sido una gran enseñanza de volver a mis poemas de hace 5 años y decir, uy, esto ya no me gusta, uy, yo no leería esto jamás en público, claro. ¿Qué es esto tan feo? ¿Qué poema tan malo? O hay otros que yo ya digo, este poema está listo. O hay otros que digo, no, esto todavía no está, y lo dejo reposar. Eso era parte cuando tú me contabas como de también cómo podría ser el proceso creativo. Yo creo mucho en dejar enfriar y reposar las ideas. Okay. Las dejo quietas un ratico y luego las retomo y las veo otra vez como con ese análisis de, listo, esto sí me gusta, o incluso decir, esto no va, y lo quito. Entonces también yo suelo ser una persona muy radical, pero la etimología de radical es que viene de la raíz. Yo suelo considerar mucho eso. Entonces con Mati fue muy poderoso, Samu, porque en serio fue analizar un poemario de más de 50 páginas, lo que yo te decía, punto por punto. O sea, en la poesía cada coma, cada 2 puntos, todo importa, incluso los silencios. Uno se tiene que pensar en el silencio que deja, hasta dónde deja sospechar el poema, como dice uno de mis escritores favoritos, que es Roberto Juarros. Entonces sí, como que me gusta esa disciplina y me gusta esa constancia, y que quiero hacerlo más porque estoy en ese proceso de aprender. Y que yo vuelvo y miro otro poema y digo, no, ¿por qué envié esto así? O pasó en el Festival de Poesía, que publicaron la primera versión del poemario y yo luego edité más los poemas y yo, no, mierda, no, si yo no quería que quedara.
Pero Pues. también como que digo, bueno, eso fue parte del proceso. Después cuando llegue este primer libro, que lo anhelo, lo decreto y lo sueño, Así va a ser. será en esta última versión en la que en el hoy yo me sienta a gusto. Después tendré otras herramientas para decir que lo deseo cambiar. Y también en la creatividad creo que está aceptarse como mutante, pues es que mutante, pues que eso muta o se transforma con el tiempo, y eso también es preciso porque uno va creciendo y tiene otras experiencias de vida y uno va haciendo otras elecciones. Entonces creo que por ese lado también me gusta esa disciplina porque da cuenta si uno verdaderamente quiere esto. Yo una vez estaba caminando con Pascal, mi perrito, ¿Ya? y vi una camiseta de un señor, ay sí, eso me despertó la creatividad o algo, y es que decía, todo depende cuánto lo desees, y yo decía, yo anhelo eso, o sea, este es mi sueño, como Sí. también contigo, yo admiro y amo mucho a Samuel, porque Samuel dijo, me voy para Argentina a estudiar diseño de caricaturas o diseño de historietas, y él dijo, esto es lo que voy a hacer, y yo decía, ¿qué? Yo me acuerdo que todo el mundo le decía, claro. ¿qué de la carrera? ¿Por qué, Samuel? Y vos también demostraste que si quieres un sueño lo vas a hacer, y todo ese proceso creativo, proceso, se va alimentando con los años. Entonces también me parece súper poderoso eso, Samu, en la vida de los dos, como esas decisiones que hemos hecho. Vale, no, sí, la verdad, muchas gracias por eso, qué chévere, como una admiración mutua, yo creo que eso cultiva mucho la amistad. Y también tocabas algo importante que yo creo que en el momento en que vos le pones criterio a lo que haces y vos le pones como un porqué, es cuando ya vos lo volvés una profesión, cuando vos ya lo querés abrir al mundo, porque vos como artista simplemente es como, ¿por qué? Porque me gusta. ¿Por qué lo pintaste de rojo? Porque me gusta el rojo. Pero cuando vos le pones un criterio estético, que era lo que te decía ella, ¿por qué esta frase? ¿Por qué usas esta palabra y no esta otra, Exacto. habiendo tantas otras palabras para expresarlo? Cuando vos le pones un criterio a algo, entonces es cuando se busca profesionalizarlo. Claro. Entonces es muy interesante eso, y lo que tú dices pues es muy chévere. Porque sí, pues precisamente mucha gente dirá, es que este man se fue a estudiar historietas, dibujo, lo que sea, y quién sabe si va a vivir de eso, y todavía no estoy viviendo de eso, todavía no he llegado a ese punto. Pero es lo que a mí me gusta y es lo que me genera como esas pulsiones de exteriorizarlo. Si yo fuera contador, si en el tiempo en que yo estuve en el call center, yo aún así buscaba dibujar en el poco tiempo que tenía. Entonces yo llego a la conclusión de que finalmente ese es el propósito que uno tiene. Claro. Como buscar en el arte expulsar o sacar todo eso que está dentro de uno. Entonces qué chévere eso y qué bacano que a través de la poesía hayas logrado eso. Ahora sí cuéntanos lo del coro de gospel. Pero no, espera, me quiero devolver, y es eso del criterio me parece súper poderoso porque también es como una carga o una intención, ¿cierto? Entonces yo traigo muchos mis referentes, José Manuel Arango y Roberto Juarros, de mis poetas favoritos, y ellos hablan mucho de los guiños o de los signos en la poesía. Entonces también cada poeta o incluso cada dibujante tiene su signo. Entonces hay unos que tienen, este siempre usa el rojo para describir estas situaciones, o yo ya sé que mis palabras o zonas comunes son la casa, la mirada, la fuga del otro, como un montón de expresiones que yo ya sé que yo decido intencionalmente poner ahí, o incluso hay versos que conversan entre el poemario. Es como, pues que eso me di cuenta con Mati, como este poema le hace un guiño a este otro poema después de los años. Eso es hermoso porque tú cargas coherencia y criterio en tu obra, sea la que sea artística. Entonces eso me parece súper poderoso. Y también como que pensaba que lo que vos hacías en tus ratos libres también es quizás lo que yo hago. Es decir, yo estoy trabajando o estoy teniendo una conversación y yo siempre anoto todo, o en una libreta o en el celular. Es como, esto me deslumbró, esto me maravilló, lo anoto. Ay, me vino este verso a la cabeza, y lo escribo para que no se me escape. Entonces es como muy bello porque incluso eso demuestra que querés y anhelas tanto eso que todo el tiempo está presente. O sea, uno hasta sueña con eso, o en un mundo onírico o en la realidad. Entonces me parece súper poderoso porque siempre está. Entonces eso te da señas de, eso es lo que quiero hacer. O eso me moviliza más allá de otros oficios o un trabajo que uno deba cumplir con rigurosidad. Entonces es muy teso que el arte como que también vos dijiste esa palabra muy psicológica, como esas pulsiones vitales. Entonces como, marica, sí, eso es. Entonces honro mucho también esos procesos creativos. Y también recuerdo, Samuel fue a verme a una de mis lectoras del Festival Internacional y él me decía como, ¿por qué la poesía y por qué no otra cosa? Entonces también yo digo, ¿por qué Samuel el dibujo y no la poesía? ¿Cierto? Ahí tendríamos unas formas de decir por qué elegimos unas cosas y no otras.
y que eso es lo bello como esa pluralidad, y es como, bueno, hay arte para todos, o hay espacio, tiempo para todos, entonces también. Sí. Sí, no, es que es muy chévere eso y es precisamente muy bacano lo que tú mencionas, porque quizás hace referencia a un estilo y a que mucha gente cree que la búsqueda de estilo es una búsqueda consciente, y yo sostengo que es una búsqueda muy inconsciente. De hecho, no es una búsqueda. Finalmente, el por qué vos escoges una palabra y no otra, y el por qué yo uso un color y no otro, el por qué yo, por ejemplo, no sé, mis dibujos son muy, tiran mucho al cómic, tienen un estilo pues muy definido. La gente, entre más me intento alejar, la gente más lo identifica y sabe que una ilustración es mía, porque hay ciertos rasgos característicos y hay lo que tú dices, hay temas, lugares comunes, se pueden llamar, pero que eso es porque es parte de tu esencia, es porque es parte de lo que vos sos. Sí. Y finalmente el arte es eso, finalmente el arte es una expresión de lo que vos sos. Claro. Sí, sí creo que hay tanto una cuestión intencional y otra no tanto. También volvería a traer eso como esa mixtura o ese justo medio, porque a veces uno encuentra, pues, o tú decías, si te casas con ese estilo en este momento, después serás otro. Lo que te decía también de esa transformación es como que yo ya descubrí que a mí me gusta iniciar con versos muy contundentes y terminar con versos muy contundentes y versos cortos, supongamos. Eso me gusta en el hoy y quiero hacerlo. O yo ya descubrí que yo quiero imágenes muy grandes. O sea, en la poesía es como que mientras tú leas el poema justamente puedas imaginar eso que estoy describiendo, o que también el poema te hable de sensaciones físicas y no solo de lo metafórico, o no solo por allá de ensoñaciones muy abstractas, sino que yo te pueda descubrir que sentí frío, o que lloré en tu espalda, o que hice tal cosa. Entonces también esa es una lección y yo sí hago consciente de eso. Okay. Por eso te decía que eso sí se va mostrando lo que vos sos, pero también vos decís, quiero que eso se ponga. O sea, yo pongo a ver, eso lo dicen estos poetas también, es que la poesía te hace prestar atención o te hace ver algo que antes no veías. Eso es muy hermoso, es como, parce, claro, es saber prestar atención. Y ese es el regalo también que nos da, pues para mí, el arte o la poesía en general. Eso es brutal, de hecho es muy bacano eso que mencionas, porque precisamente sí, va muy ligado y lo logras, porque yo te decía, o sea, yo no leo poesía, no es algo cercano a mí, y vos aún así logras transmitirme eso, y aún así cuando tú mencionabas la finca, el columpio, no sé qué, yo me imaginaba en mi cabeza esa finca recorriendo por el pasto, la grama, el mismo columpio, no sé, una llanta colgada de un lazo o algo así. Y cómo hacer esas palabras es que se vuelvan imágenes, es algo súper teso y lo logras. Y es muy, muy bacano cómo logras eso, y es muy chévere cómo hay un proceso detrás de eso. Claro. Y cómo generalmente cómo llegan los poemas, tío, estás así con lo que me dices, estás con una persona y dices, ay, ve, y se te ocurre. Pues, mira, por ejemplo, ese que mencionas de la casa, la finca, el columpio, es un poema que se llama Paisaje de Infancia, desde la nostalgia, que se lo escribía mi papá. Y yo recuerdo que el poema, yo estaba sentada, literal, en la hierba, así como tú describías, y yo estaba viendo una casita en el árbol que él había construido con sus manos, todo, pero todo estaba como en ruinas. Y a mí me vino como un desasosiego y yo decía, marica, yo tengo que escribir esto, esta casa se va a derrumbar y luego nunca escribí de esto, que eso representa pues mi infancia, que fue muy feliz, o extrañarlo, o lo que ya no está. Y es como, entonces yo dije, no, pienso en esto, entonces esto es un paisaje de infancia. Entonces empecé a escribir en el celular como algunos versos sueltos, no ya como compuesto como poema, pues no versado, pero dije, ay, quiero que diga esto, o esto tiene que ir, quiero hablar de la casa, o quiero hablar de que ya los insectos son los que ocupan este lugar y no yo. O hay una imagen muy bella, me parece a mí, que dice, crecí creyendo que en aquel lisadero cabría mi cuerpo para siempre. Entonces es la imagen de crecer. Entonces yo decía, oh, y eso tiene que ir. Pues yo misma decía, sí, tal cosa. ¿Tú misma te editabas? Sí, y era como que ahí llegó, luego lo dejé reposar y con el tiempo pues sí lo empecé como a estructurar, con mucho más orden y cuidado. Pero es eso, como que cosas que veo o digo, tengo que escribir esto porque me está desbordando, como vos decías, o incluso como de actos muy cotidianos. Hay otro poema que se llama Las abejas, que se lo escribió un amigo mío que falleció, se llamaba Miguel Espinal, y incluso ese poema llegó a mí hace
pues antes de que él muriera, y era que estaba en un viaje familiar, pues nadando en el mar, pues en el océano, y había una abeja muerta. Y yo, parce, esto está loquísimo, como una abeja muerta ahí en un agua clara. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, yo algún día tengo que escribir de esto. O hay un guiño de la poesía que es como un estilo, que es como la poesía naturalista, por así decirlo. Okay. Y tú sabes que yo soy muy así. Y yo dije, yo tengo que escribir esta sensación que es solo una abeja en el mar y que yo la estoy mirando. Y ahí empezó, incluso ese es el inicio del poema de Miguel, donde luego hago una relación con las abejas, porque él trabajó con miel, etcétera. Y son como, mira, que son imágenes que se presentan en el día a día y que digo, debo escribir de esto. Entonces así es como que llegan esos poemas, pero no, admito que no es como que yo me siente en una mesa y voy a decir, voy a escribir de esto. No. Y con el papel en blanco, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No, suelen ser como laboratorios o parqueaderos de ideas, como que están aquí en mi cabeza guardados. Okay. Y digo, quiero plasmar esto, o tengo una deuda con esto. Incluso hay poemas que yo digo, uy, no he escrito de esto, me lo debo. No sé, me debo escribir poemas de una situación que pasó con mi hermana, muy dolorosa, y es como, debo hacerlo, o incluso de alegría, porque no solo escribo desde el dolor, es como, quiero narrar esa sensación cuando amé profundamente, cuando me sentí amada. Entonces creo que vienen como así, como de ese deseo muy intrínseco que me moviliza, pues como aquí el plexo solar. Entonces como que así nacen como los poemas. Incluso creo que quisiera hacerlo más, admito que no escribo un poema por ahí hace un mes. Ok, pero... Entonces también es admitir de que, no lo hago, pero tengo esa deuda, y cuando uno va como con esa deuda, pero también con esa tranquilidad porque no lo he hecho, como que uno ya está en paz consigo mismo y con el proceso creativo, siento. Es que yo creo que ahí tocan un tema también muy fundamental, que es que todo el mundo cree que una gran idea llega ya formada. Llega inicio, nudo, desenlace, llega estructurada, ¿no? Las ideas llegan por partes. Claro. Llega una frasecita, puede que tú no sabes si es el inicio, tú no sabes si es el final, tú no sabes lo que es. Ya después uno les va dando estructura. Claro. Y en cuanto a lo que dices, como de, no escribo hace rato y que te preocupa, pues no te preocupes por eso, porque es que precisamente esa es la gracia del arte. El arte no hay que forzarlo, el arte fluye, el arte se da, y de hecho, no sé si has notado, pero se da en los momentos más inesperados, cuando te estás bañando, cuando vos estás, por no decirlo de otra forma, tapando un penal. Okay. Bueno, en fin, en el momento que sea, en el carro, en el metro, en la moto, etcétera. En estos días veía una publicación de Mattel, o sea, como, acostúmbrate a hacer las cosas sin música, báñate sin música, báñate no sé qué. Yo, qué loco, porque yo casi todo lo hago con música. Al final decía, como en esos momentos de silencio, en esos momentos donde te aburres, es donde llegan las mejores ideas, donde llega eso de uy, qué nota hacer esto, qué bacano hacer eso. Entonces realmente es muy chévere eso, y pues no lo fuerces, simplemente... No, total. Si no sale, simplemente llegará, pero ya sabes que hay temas como pendientes, y dices, bueno, listo, eso lo tengo, llegará el momento en que una frase, una palabra, una experiencia, una vivencia, una imagen me haga eso, porque sos más. De hecho, ahí también voy descubriendo como el proceso creativo. Tu proceso creativo ni siquiera es por palabras, ni siquiera es por frases, sino que es de imágenes. Mucho. Muy visual. Sí, también. A vos ves simplemente algo así y decís, eso me recuerda a esto, y lo vas hilando. Ay, sí, Samuel. Pues es muy lindo porque es como dar cuenta que compartimos muchas cosas de lo creativo, que vos decías, como que nos estamos reconociendo, o nos estamos volviendo a mirar por primera vez tú y yo en la amistad. Me parece muy lindo también, en serio, me enternece mucho. Y es como que yo pienso que eso que decías como de pausar, lo traigo mucho, que para mí la creatividad también es un acto de contemplación. Como que yo tengo que detenerme y hacer pausas, y la vida todo el tiempo te está pidiendo afán, trajín. Es como, puedes parar a ver la sombra del árbol, puedes parar a ver cómo se mece el árbol, puedes parar y decir, ve, una abeja. O quizás para vos en tu trabajo, ve, nunca había hecho un personaje así, ¿qué tal sí? Entonces también creo que debe pasar por un proceso donde la calma te acompañe y vos tener tiempo, espacio y lugar para querer poner esas ideas. Entonces, de verdad, yo siempre llamo como que si alguien quisiera como empezar un proceso creativo, empiece por contemplar, porque incluso ya la naturaleza te está hablando de la belleza. Ya el amor y la belleza están en todas partes, a donde vos mires hay belleza, pues yo encuentro belleza en esas cosas. Entonces también creo que así suscita, y que luego decido hacer esas imágenes palabras. Mira que entonces a la inversa, o incluso es como recíproco, como que es un ir y venir. Claro. Entonces no, me parece como muy poderoso, y también uno empieza como a descubrirse a sí mismo cuando habla con el otro como espejo,
o el otro que nos enseña. Entonces también me parece muy poderoso. Sí, absolutamente. La mejor manera de verse uno mismo es a través del otro. Es un Claro. espejo muy poderoso. De hecho, mitad me decía también, muy, muy tesa ella. Y decía, es que, por ejemplo, el que vos me hagas una caricatura es otra forma de vos verme, porque vos estás usando tu talento, estás usando los colores, estás usando todo para vos mostrarme cómo me estás viendo a mí. No, es sorpresa. ya casi la termino. No, ya, Juan. Y entonces también es muy chévere eso y también es muy bacano el cómo se vive ese proceso en cada persona y en cómo es diferente, pero tiene puntos comunes. Sí. Y el cómo de esa manera podemos hacer que lo creativo sea algo menos por allá en un pedestal o algo menos en la nebulosa, sino que sea un proceso más común para cualquier persona, Claro. porque todas las personas de alguna manera somos creativos. Sí. Sí, o sea, creo que sí, pero también ahí viene el cómo, ahí viene incluso lo Obviamente. metodológico, el cómo yo decido transformar algo, porque pasa por ese proceso. Y sí creo que todos tenemos un potencial creativo. Ay, Ok. sí, estoy de acuerdo, pero ya hay un deber de corresponsabilidad de vos cómo lo plasmas, y que ahí otra vez viene tu estilo, tu sello. Todos podemos hablar del amor en un poema o de la muerte, pero cada uno de nosotros tendrá una forma específica, y eso es como lo que yo digo, uf, eso es lo más deleitante de todo, que yo elijo esta forma y no esta otra. O incluso tú ¿por qué lo haces en tipo cómic y no más realista, supongamos, o caricatura? Entonces, esa decisión, creo que también, vuelvo y recalco, habla del proceso, porque no solo que la otra persona se queda en lo imaginativo, en el mundo de las ideas, "Ay, yo quisiera hacer esto", sino que uno con convicción dice, voy a hacer esto. Y es como que también Juan Ros habla mucho de que la poesía es un acto de valor y arrojo. Y yo dije, uy, y también entonces es un acto de arriesgamiento. Y eso creo que uno lo tiene que hacer en el arte, en cualquiera de sus manifestaciones. Es mi arriesgo a hacer esto, que todos podemos ver lo mismo, pero yo doy ese pasito más. Y eso cuesta, o sea, también son sacrificios, eso son un montón de cosas que hay detrás, de variables. Y también es sentir como ese mérito o ese orgullo de, ay, lo estoy logrando, y aunque no esté todavía perfecto, estoy en el camino hacia. Yo creo que eso también es chévere el matiz que haces ahí, porque de hecho en estos días veía una entrevista, me imagino que no conoces, Perros Criollos, Sí, Loquillo, claro, los he bueno, visto. listo, Loquillo, el de las fotos, y el de las fotos decía, es que ahí hay algo muy importante, y es, ideas se le pueden ocurrir a cualquiera, pero creativo viene de crear, y ese paso extra que tú dices, de ese arrojo, Exacto. de yo llevar esa idea a una realidad. Que, bueno, a muchos les puede haber ocurrido, ve un podcast dibujando no sé qué, pero el vos llevarlo a eso, lo mismo, ve una abeja, ve, eso me recuerda a tal cosa, pero nadie lo escribió, nadie le dio una bajada artística a eso. Entonces el creativo viene de eso, de qué es lo que vos haces a partir de eso, a partir de esas vivencias y a partir de eso que te inspira, y cómo tu visión particular te lleva precisamente a crear a partir de ahí. Entonces eso es muy bacano. Creo que ya voy terminando acá. Vamos a hacer qué emoción. una ronda rápida. Son 5 preguntas. Lo más rápido que puedas responder. Listo, lo primero que se me venga a la Lo cabeza. primero que te venga a la cabeza. ¿Qué va a decir usted? A ver. Un poeta. Roberto Guarros. Roberto Farros. Ya hablamos Guarros, mucho de argentino, sí. Suena como Aguarrás. Roberto Aguarrás, un saludo. O murió ya. No, ya está muerto. Está allá en su tumba revolcando diciendo. No, creo que está feliz de Está que lo feliz. estudie y lo lea tanto. Juarros. Roberto Juarros. Ajá. Ok, chévere. Sí. Un libro. Signos, de José Manuel Arango. Ok, chévere. Un escritor. Y voy a decir escritora, porque he dicho Escritora. puros hombres. Un escritori. No, Samuel, escritora. Un escritorio. Me gusta mucho Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Sí, o Ida Vilariño, como que dije, ay, me dicen uno y pienso en un montón. Es como, Pero Gabriela Mistral me suena, esa es chilena. Sí, chilena. Y a Vilariño también me la dije. Ida siempre, la Vilariño es argentina. uruguaya. Uruguaya. Estuve buscando libros, no encontré, pero ni uno. Con razón. Duro. No, pero yo sí te lo quería traer. Un deporte. Taekwondo. Toda la vida, porque lo entrenamos. No, el arte marcial, vos sabes que también marcó mucho mi forma de ser y estar en el mundo. Es que yo creo que nos impregnó por completo. Sí, ok.
Y por último, un recuerdo. Ay, dice que qué rápido. Yo hago ese una sí, oda a con la ese sí lentitud. con ese sí te puedes demorar un poquito. ¿Pero de qué tipo? De lo que quieras, un recuerdo feliz, un recuerdo triste, un recuerdo que quieras compartir, un recuerdo que hace a Valeria quien es Valeria hoy. Ay, marica. Pues tampoco, pues, tengo un muy recuerdo triste. de taekwondo. ¿Ok? Recuerdo que una vez fuimos a una competencia en apartado. No vas a contar eso, por favor, te lo pido. Pero espérese, ¿por qué voy a contar? Ok. Y éramos muy niños y creíamos que el deporte también iba a ser una forma, quizás no que íbamos a vivir o a ser deportistas porque no éramos tan buenos, No, yo obviamente. todavía sueño con llegar a los Olímpicos. Incluso yo tengo una rodilla operada, acordate, por el A la taekwondo. rodilla de bronce. Así es. Pero es un recuerdo muy bonito porque recuerdo que estábamos todos juntos y en el taekwondo como que nos hacíamos mucha barra y también estaba como ese sentido de como de la, pues de los valores que tenemos en el taekwondo, como la cortesía, la integridad, el espíritu indomable, no sé qué. Y recuerdo que siempre estábamos ahí como que varias partes del recuerdo como congregados y animándonos a como patea, dale, sí, uy, perdiste, uy, a mí me decía fintea y no lograba nada, pero aún así mis amigos creían en mí, cierto, pero es como, creo en ti y no importa si perdés o ganás, que al final eso sí es otra cosa, como que uno tiene que tener de cara al proceso, creo que no es el resultado el que va a demarcar lo que sos. Entonces como que bueno, como que todos apoyándonos, que estábamos ahí en otro lugar de adolescentes, soñando, compartiendo, algunos un poco más enfermos que otros, pero tengo ese recuerdo como que la amistad genuina y verdadera y los afectos creo que también los conocí gracias al taekwondo. Sí, no, de hecho es muy bonito. Un saludo para todos nuestros amigos de taekwondo. Los amamos y en serio que sí, es que es chévere eso, ese sentimiento de comunidad. Sí. Se me viene a la mente la vez que me noquearon. Hay un video de cuando me noquearon y solo escucho que dice Samuel, porque me da el mano una patada y caigo yo al suelo, sí, no, en cuestión de 3 casi segundos. que le rompieron la nariz. Sí, no, yo tengo la nariz de Owen Wilson por eso. O sea, la tengo así, juro que es por eso. Sí, era así que, vamos Samuel, vamos. Y tin, noqueado. Sí, no, pero igual lo bonito fue eso, o sea, como sin importar lo malos que supiéramos que éramos, lo que fuera, nos apoyábamos y nos alentábamos y hubo un sentimiento de comunidad que viene hasta el día de hoy, en que cada uno nos vemos y nos apoyamos en lo que sea que hacemos. ¿Qué estás haciendo? Tal cosa. Qué chimba, dale para adelante. Qué bacano esto, el podcast. Correa lo ve, Camilita lo ve, Smith lo ve, Diana lo ve, tú lo ves. Entonces, eso es muy bacano, eso es muy chévere y es muy bonito. Y yo creo que hay uno solo, si me pudiera quedar con un solo valor de con el espíritu indomable. También. Siento que es espectacular y siento que es de verdad como esa no renuncia y es esa rebeldía eterna y el ser inquebrantable y el ser imparable frente a las cosas que uno hace y pues yo creo que representas mucho eso también. Representas esa mujer, te voy a adelantar un poquito de la caricatura. Bueno. Esa mujer en la que te has convertido y en la que veo hoy, que es rebelde, pero que también está muy bien puesta, que pertenece de alguna manera al sistema, pero que ha pertenecido y sabe pertenecer desde no renunciar a lo que es. Con lo que me mencionas, por ejemplo, de la creación de experiencias, del diseño de experiencias para los niños, de la diseñación de experiencias. Y cómo en todo lo que haces está Valeria. Entonces, eso es muy bonito. Y bueno, sí, el momento de la caricatura, espero te guste mucho. Es con mucho cariño. Ay, como qué lindo. Pero no, y lo que te digo, expresa todo lo que tú eres, la mujer magnífica en la que te has convertido y la amiga que siempre voy a estar orgulloso de decir que la conocí desde el principio y que nos conocemos hace 10 años. Ay, te quiero Gracias mucho. a ti, yo también te quiero mucho. Me siento cuando la gente está borracha, te quiero mucho. Pero no, yo te quiero mucho, si quieres la puedes mostrar a la cámara, igual yo después la pongo ahí. Y bueno, no, gracias a ti por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por ver otro episodio de Creativos.